para que los pobres avancen. Entonces, si yo me posiciono en un lado y digo que es que los ricos son malos, o me digo en el otro lado y digo que es que los pobres son perezosos, nunca voy a poder ver como la foto completa y, y poder trascender más allá de esa polaridad y poder ver la enseñanza que yo pueda tener dentro de esa experiencia. Entonces, como para concluir, la experiencia de lo que sucede, sea en cualquiera de los dos extremos que yo esté, simplemente está mostrando el resultado de mis creencias más profundas. Como alguien lo dijo por ahí, es el resultado de ciertas cosas que yo hice de determinada manera o no. Pero más allá de eso es poder estar, trascender las polaridades de esas creencias. ¿Okay? Bien, si hay preguntas, me interrumpen. Bien, entonces, pero a ver si hacia aquí. Estos son, ¿están viendo toda la pantalla? ¿Me confirman? Sí, yo sí. Sí, yo Ok, también. bien. Sí, yo también la veo. Estos son algunos de los ejemplos que se pueden presentar muy comúnmente en la vida diaria. Revisen en sus vecinos. Ustedes no, sus vecinos. Todos tenemos vecinos así, familiares, amigos. Nosotros no. Donde se puedan ver estos ejemplos de excesos. Entonces, la persona que ayuda mucho a los demás, ¿cuál es su sombra? Abandono de sí mismo. ¿Conocen personas así? Personas que Yo, protegen demasiado a su familia. Excesos por fuera de ella. Personas que son muy amables, tratan de ser siempre cuadraditos, intachables, de un momento a otro se les escapa un comportamiento agresivo, son violentos en la casa. Personas que trabajan demasiado, son personas que fácilmente caen en depresión. Personas que son muy exigentes con su dieta, con su cuerpo, con su salud, son personas que se autoengañan a sí mismos. ¿Sí? Entonces, eso es para que lo vayan reflexionando, si eso se les empieza a activar algo en ustedes, si han visto personas así, ¿sí? Estoy seguro que sí, por eso digo, ustedes no, sus vecinos. Activación de la sombra en las relaciones, lo que preguntaba Cristina al principio. Entonces, así como yo puedo, lo más fácil que hace nuestro ego, que es siempre proyectar, ¿sí? Proyectar es el mecanismo de defensa número uno que todos tenemos y es que yo tengo 99% de factibilidad de reconocer al instante los defectos de los demás, pero no ser capaz de reconocer los míos. Entonces yo estoy siempre en modo proyección buscando, este es mentiroso, este es envidioso, este es tacaño, este es esto, este aquello, pero siempre estoy proyectando afuera, evitando reconocer lo que encuentro en mí. Y lo que encuentro en mí simplemente me sale esporádicamente porque lo tengo oculto en la sombra. ¿Sí? Pero también hay otros casos donde, aunque yo me porte auténticamente de cierta manera, eso va a activar la sombra oculta en otra persona. Y eso es lo que hace que se dificulten las relaciones y lo que comentaba al principio. Hay personas que por alguna razón, no sé por qué, yo no puedo congeniar. Entonces, en muchos casos, si yo me muestro muy generoso, eso va a activar en otras personas la sombra de la codicia. ¿Sí? Si yo me muestro muy honesto o muy coherente, va a activar en otras personas la sombra de la mentira o de la crítica. Si yo me muestro muy humilde, va a activar en otros la sombra de la soberbia. Entonces, si ustedes se van dando cuenta que nos está mostrando todo aquí, que todo está en parejas de polos opuestos y que es por eso necesario entender y trabajar las dos polaridades de la energía sin atacar la una, sin posicionarme la otra para poder trascender la foto completa y estar más allá de las polaridades. ¿Sí? Las personas que son innovadores, siempre va a haber personas que estén queriendo estar siempre inmóviles en la zona de confort y no van a querer que las otras personas prosperen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se crean las relaciones de pareja? Las relaciones de pareja es un efecto de la admiración excesiva de otro, porque hay algo bien interesante y es que la sombra no solamente oculta lo negativo, también oculta lo positivo. Cuando yo tengo una admiración excesiva por una persona, por cierta persona en particular, es porque creo que esa persona tiene una cualidad que yo nunca voy a tener. Entonces, inconscientemente lo que yo estoy haciendo es tratando de obtener algo de esa persona para tratar de parecerme un poquito y tratar de llenar ese vacío existencial que creo que nunca tendré. Entonces, así, con ese tipo de admiración excesiva, es que se crean las relaciones de pareja. ¿Nunca se han preguntado por qué están con la pareja que están? ¿Sí? ¿Qué era lo que tanto admiraban al principio de esa persona? ¿Sí? Pues déjeme decirle que cuando eso se convierte excesivo puede ser la misma razón por la que se termina la relación. ¿Sí? Entonces, José, un ejemplo, no, es que el novio era muy enérgico y le gustaba salir a bailar todos los fines de semana.
Adivine 15 años después por qué se terminó la relación, ¿sí? Porque ya no quería dejar de salir. Y de pronto habían evolucionado en otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, inconscientemente, lo que se busca es un complemento de información, de resonancia de información para integrarla, ¿sí? Por eso Eckhart Tolle en sus obras siempre dice, las relaciones usualmente no están para hacernos felices, están para hacernos conscientes, ¿sí? El tema es no caer en ese punto de yo posicionarme y empezar a juzgar los defectos del otro, sino ver que realmente esa persona, usualmente la relación de pareja, me está mostrando es la oscuridad de mi propia sombra que yo no quiero reconocer. Entonces, este es el momento de hacerse la pregunta de qué me está enseñando mi pareja. Yo puedo dar un ejemplo, Martín. Sí, claro. Por ejemplo, yo lo he concientizado en mí Uh y -huh. yo personalmente, pues me conoce usted toda la vida, siempre he buscado parejas fuertes. Uh -huh. Siempre mis parejas han sido personas de carácter fuerte. Uh -huh. Y cuando yo hago este ejercicio me doy cuenta que es porque yo soy una persona o he sido una persona muy complaciente con los demás y me ha faltado a mí esa falta de carácter. Y que de pronto esa falta de carácter y esa asertividad con los demás para hacerme valer a mí mismo es lo que busco en mis parejas y que de pronto después termino, como eso, peleando porque son demasiado fuertes conmigo mismo, pues cuando fue lo que yo realmente de pronto admiré en ellas. Uh Y que -huh. hasta que yo no empiezo a asimilar esto y a empoderarme a mí mismo sin faltarle al respeto a ellas, sino igual respetándoselo a ellas, siguiéndole mirando eso, pero también haciendo crecer esa cualidad de mí, pues no voy a poder porque va a chocar, porque entre más poderosa sea ella y menos más siga quitando yo o negando eso, pues más grande va a ser el conflicto. Uh -huh. Correcto. Ahí donde, cuando uno se da cuenta de eso, es donde viene la parte de poner límites con amor, ¿no? De no dejarte reconocer ese tipo de cosas sin necesidad de poner los límites necesarios, ¿no? Porque las relaciones maduras se caracterizan por eso, por el compromiso, por el diálogo y no simplemente por estar criticando. O sea, cuando caemos en ese efecto de estar criticando, no dejamos de tener simplemente relaciones infantiles. Entonces, bien, si alguien tiene preguntas, me avisa. No alcanzo a ver el chat aquí donde estoy. No, yo digo que mi caso es el mismo, pero a la inversa con el de Genaro que expuso, en el caso de mi pareja. ¿Sí? Una persona fuerte, así como dice que es, como dice que tiene que ser es, y si no se hace como dice, entonces siempre como que había estado ahí, yo decía, a la sombra de él. ¿Sí? Y fíjate, Cris, que cuando empezamos a ir un poquito más allá, a estudiar el inconsciente dentro de la sistémica familiar, nos vamos a dar cuenta que cuando elegimos el tipo de pareja que elegimos, simplemente tenemos dos opciones. O le estamos siendo fiel a uno de nuestros ancestros, ya sea papá, mamá, o estamos totalmente negando lo contrario del comportamiento que vimos de alguno de ellos que veíamos que nos afectaba. Por ejemplo, en el caso tuyo te pregunto, ¿lo puedes ver claramente si estás tratando de imitar el comportamiento de papá o mamá o de ir al lado opuesto? Bueno, es un trabajo que he venido haciendo y lo de papá es exactamente, pues yo lo descarté, es cierto, porque lo he venido viendo claro, pero yo fui, entre comillas, ya no lo siento así, abandonada desde muy niña por papá, ¿sí? Y bueno, pues no sé si este sea el espacio para continuar. Pero pues me unía al comentario, siento que todos los que estamos en la sala pues nos conocemos ahí en medio de todas las cosas y si no me conocían pues esto es parte de mi historia. Lo estuve trabajando y precisamente viéndolo, porque aunque yo ya tengo mis años, pero mi pareja siempre también me lleva una edad, bueno, yo digo considerable, pero no, ¿sí? Entonces yo estuve trabajando todo el tema papá y lo estuve reconociendo como mi pareja y viéndolo pues como el hombre de mi vida, la persona con la cual elegí vivir y compartir el resto de mis años. Aún así, he trabajado muy fuerte el tema o sea, en esto que tú me dices, la sombra en el carácter. O sea, lo que yo no tengo de carácter, mi debilidad para enfrentar, para tomar, para accionar, es lo contrario a lo que él tiene. ¿Sí?
Y usualmente las personas, digamos que voy a generalizar porque no es cierto que todos los casos sean iguales, pero digamos que lo he podido ver en mi experiencia es que cuando hay un padre ausente, sea que no haya estado físicamente o haya estado pero nunca estaba emocionalmente, se trata de buscar eso, de compensar, como teniendo una figura que sea tu papá, que es la que te ponga los límites, que te ponga el norte, que te diga cómo son las cosas y para dónde vamos derechito por aquí, ¿sí? No sé si sea tu Ujú. caso o no, pero más allá de eso está el poder agradecer que esa persona me está mostrando algo que yo estoy negando en mí. Y en la medida en que yo pueda aceptarlo, por qué estoy con esta persona, agradecerlo y tener un equilibrio con eso, tenlo por seguro que va a surgir en ti la fuerza en equilibrio que tú estás queriendo de esa persona, o sea que esa persona es tu maestro realmente. Pero cuando lo Sí, vives en claro. equilibrio, Sí, cuando y en dejas de, gratitud. ajá, exacto, en equilibrio y gratitud, cuando te sales de la crítica y del juicio Ujú. es que es muy mandón y empiezas a entender realmente todo esto, tú empiezas a tener también un carácter y entiendes para qué esa persona está ahí, ¿sí? La lima que pule. Si lo queremos ver de esa manera, ¿sí? Ujú. Bien. Sí, 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 ¿Alguien sí lo he más? estado trabajando. Ok, sí. En bioneuroemoción lo que Gracias. se hace realmente es eso, o sea, identificar desde una situación de estrés que normalmente está a nivel inconsciente y se manifiesta en alguna parte del cuerpo, una creencia que está limitando algún comportamiento y viene a traer del inconsciente cuál es esa creencia que no estamos reconociendo, que nos está afectando porque estamos polarizados y cómo esto resuena con nuestro sistema familiar. Y es algo tan increíble, por así decirlo, pero digamos que el que lo vive es el que puede dar la experiencia, es que simplemente con el hecho de reconocer que eso es así, que sucedió así, y salirlo del juicio, es que empiezan a aparecer los cambios, tanto a nivel experiencial en la vida de las personas y los síntomas físicos. Entonces, es una experiencia bien interesante que los que quieran tenerla están ahí abiertos, que hay mucha información disponible y hay muchos hoy en día acompañantes en esta metodología, por así decirlo. ¿Alguien por ahí está escribiendo? ¿Hizo alguna pregunta? Cata, ¿y la lujuria? Como todo lo que se ve ahí, exacto. La lujuria es una atracción sexual en exceso. Digamos que usted puede tener su comportamiento sexual, por así decirlo, equilibrado, normal con su pareja, pero si se convierte en una obsesión, ¿sí? Eso se llamaría lujuria. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando es en el desequilibrio. Usted puede tener humor, claro, pero si han visto algunas personas que todo lo tratan de disfrazar con humor de doble sentido, o a todo le sacan chiste, o siempre le contestan, "Ja, ja, ja", en vez de enojarse sacan una risita, eso es sombra, ¿sí? Enfados superlativos, personas que no toleran el más mínimo error en otros y se la pasan como enojados con el mundo porque el mundo no es de la forma que ellos quisieran, eso es sombra. No sé si alguna vez les ha pasado que dicen, Luis, que yo tengo vergüenza ajena de tal persona porque lo vieron mal vestido, porque hizo algo que para ustedes es intolerable, porque tuvo alguna humillación pública, algo así. Eso es sombra. Eso es algo que yo tengo en mí y lo estoy proyectando por medio del otro, porque para mí sería intolerable vivir ese tipo de situaciones. La culpa, ni se diga, al orden del día, cuando yo incluso siento culpa por lo que otras personas hacen, ni siquiera por lo que yo hice. No sé, si se le ha pasado esa situación. Algún miembro de mi familia cometió un crimen o hizo algo y yo me siento culpable por lo que esa persona hizo. Estoy recibiendo culpa ajena, vergüenza ajena. ¿Sí? Esta parte de cambio de valores es bien interesante porque quiere decir que en algún momento de mi vida yo estaba interesado en ciertas cosas, no sé, tal vez el éxito económico, y en un momento dado ya eso dejó de interesarme y pasé a, no sé, a tener un hobby que se convirtió en mi pasión y, no sé, montar bicicleta, voy a inventarlo, y todo lo demás no me importa. Esos desbalances de cambios de valores también es la manifestación de un comportamiento sombra. Como lo comentábamos, la lujuria, el orgullo, la vanidad, búsqueda de culpables, pues a la orden del día, y pues lo que se ve aquí en este país, consumismo. Aquí el 99% de la población trata de tapar sus vacíos existenciales en el consumismo, siempre tratando de estar distraídos con algo que comprar o con algo que hacer, el internet, el celular, todo lo que sea, para evitar ver el dolor propio que se siente de tener que tratar con todas esas carencias emocionales que tenemos. Entonces, todo eso son manifestaciones de sombra. Entonces, es dar gracias de que cuando a mí se me presenta alguno de estos síntomas, es por ahí donde me tengo que ir.
Y claro, lo primero que me da es miedo. Y el mecanismo natural que he tenido hasta el día de hoy es reprimirlo. Es reprimirlo hasta el día de hoy y no encontrar otra manera de solucionarlo, simplemente esconderme en el miedo, pero solo en el momento en el que yo me atrevo a verlo a la cara y decir, sí, esto tiene que ver conmigo, hay algo aquí, y a verlo sin juicio, es donde empieza a suceder la magia. Empiezo a integrar las polaridades y empiezo a estar, por así decirlo, por arriba del problema y no todavía sumergido en una orilla de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas de gestión existen para que yo pueda lidiar con esto? Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. Solicitar el feedback del otro, ¿sí? Esa es una manera de ver y ver si hay una activación emocional excesiva cuando yo lo recibo. Porque no es lo mismo que alguien en la calle me diga, no, es que usted es un tipo aburrido y a mí me valga 5, o que alguien me diga, usted es un tipo aburrido y yo me quiera ir a los golpes, ¿sí? Entonces, ese feedback que yo recibo de las otras personas, por así decirlo, y su respectiva activación emocional, entonces me está mostrando que por ahí es. Entonces tengan en cuenta que la brújula del proceso todo el tiempo con esto siempre son las emociones. Las emociones, gracias a Dios, es una herramienta que tenemos disponible para identificar por dónde es que es el camino del trabajo. ¿Sí? Porque eso es muy bonito sentirse chévere, en paz y tranquilo y demás. Pero si no lo estoy sintiendo es porque realmente hay trabajo por hacer. ¿Y qué me lo está mostrando? Esas emociones de incomodidad, esas que yo rechazo, esas que me han dicho que sentirme mal está mal, que sentirse triste está mal. No, hay que revisar eso. O sea, hay que darle espacio para que eso suceda y revisar el para qué está sucediendo eso y de dónde viene, sobre todo en el sentido inconsciente, porque si no lo he resuelto hasta el día de hoy es porque ha estado presente en mi vida de manera inconsciente y por ahí es donde lo voy a gestionar. ¿Sí? Como lo comenté en algún momento, los lapsus conductuales o lapsus lingüe, no quería decir algo, se me escapó una grosería, sí, quería decir una cosa y dije otra, o muchas personas que les pasa y dicen, yo no sé por qué hice eso estaba reprimido en la sombra, sí, de alguna manera u otra quería hacer eso, sí. Una herramienta muy, muy importante es el humor, aprender a reírse de uno mismo, sí, tratarse suavemente y entender que de la manera como yo me comporto hasta el día de hoy es simplemente el resultado de todas mis experiencias y que yo no tenía otra manera diferente de hacerla, como dice la gente que estudia el curso de milagros, y es simplemente elijo de nuevo, me perdono y vamos para la siguiente experiencia, porque simplemente no tenía otra manera de responder ante ese momento. Solo cuando lo puedo ver y puedo entender la situación, el comprender el para qué y perdonar, por así decirlo, es que yo puedo tener la herramienta suficiente para poder eh, tener una respuesta diferente ante la próxima vez que esto suceda. Entonces, hay que tomárselo con humor, porque si no es donde viene el drama, la tragedia, la depresión, porque no soy capaz de superar esta situación que se me repite en la vida. Revisar los sueños, muchas veces el nivel de represión es tan alto que nosotros lo llevamos al nivel de los sueños, porque ni siquiera soy capaz de verlo a nivel consciente. Entonces, no sé, hay personas que tienen sueños donde huyen de algo, o las mismas personas persiguen a algo, o en el sueño enfrentan a algo. Entonces, empezar a poner la atención qué se me aparece recurrente en los sueños, ¿sí? Y una última es, nosotros usualmente estamos el 99.9% del tiempo pensando en lugar de sentir, ¿sí? Entonces, el problema que nosotros tenemos es que nos identificamos demasiado con esos pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué pensamos cuando no estamos pensando en nada? ¿Sí? Entonces, esas imágenes que llegan, esas imágenes que vienen, pueden dar una pista del tratamiento a nivel inconsciente, papi, vete para allá, a nivel inconsciente de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, aquí también viene un ejercicio interesante para que compartamos. Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos que definitivamente no acepto o juzgo de otros? ¿O qué comportamientos definitivamente yo digo no me permito o me juzgo de mí mismo por hacerlos? ¿Sí? ¿Qué comportamientos admiro en exceso en otros o creo que yo no tengo? ¿O qué comportamientos observo que está en un exceso en mi vida y lo justifico? Porque esa es una herramienta que siempre sale de nuestro ego. Ah, es que yo soy así yo soy así yo hago esto por. Entonces, antes de revisarnos siempre está la justificación a la orden del día. Entonces, me gustaría que alguien participara contestando alguna o varias de estas preguntas para que sigamos en el espacio de debate ahí.
bueno, no todos al mismo tiempo, pero bueno, voy a lanzar yo. ¿A usted le gustó la decisión del presidente? Comportamientos que no acepto o juzgo no son. Tiene el micrófono activado. Gracias. Y lo vi ayer, me di cuenta ayer de una situación de personas que quisieron algo que yo consideré desleal hacia mí. Sí. Y luego vienen a pedirme favores. Ahí yo sentí una cosa, me sentí mal y me sentí mal de sentirme mal, ¿sí? De sentir algo en contra de esa otra persona. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Qué hiciste? No, la traté muy bien y le dije que la iba a ayudar, pero después de que terminé la conversación, le dije a mi esposa, yo tengo que ir a limpiar el espacio con esa persona y decirle por qué sentí yo que me fue desleal. Que tengo eso todavía como esa espinita. Eso es el tipo de cosas que pasa. Tú por lo menos estás en el espacio de que puedes verlo, de que tal vez en ese momento no lo hiciste y no sé si lo hiciste tiempo después o lo vas a hacer hoy o cuándo lo vas a hacer, pero ya estás en el espacio de verlo, de que la respuesta inmediata no fue satisfactoria. ¿Sí? ¿Me escucha? Se te congeló en un momento. Que no, que digo que por lo menos estás en el espacio de que te diste cuenta de que la respuesta inmediata no fue completamente satisfactoria para ti, ¿sí? Exacto. Y que estás en ese proceso, no sé si ya lo hiciste o no, de ir a limpiar el espacio y decir realmente lo que era el sentir, porque pues no hay bueno ni malo, son solo interpretaciones. Lo que muchas veces pasa en otros casos es que simplemente decimos no cuando queremos decir sí. Entonces vienen y nos piden por otros, sí, cuando realmente no queríamos hacer otra cosa. Eso genera sombra, porque en el fondo yo tengo una opinión diferente de lo que estoy, o sea, estoy en contradicción, ¿sí? Estoy haciendo algo diferente de lo que yo quería hacer. Sí, yo la verdad sí la quería ayudar porque va, digamos, de acuerdo a mi código de valores. Pero lo que sentí que debía haber hecho primero era haber limpiado el espacio. Sí. No, lo que pasa es que P no implica Q, ¿sí? O sea, el hecho de que la vayas a ayudar no implica que no, porque es que el problema es con lo que nos quedamos por dentro, porque eso con el tiempo es donde se va convirtiendo en una enfermedad física, ¿sí? Todas las emociones no reconocidas se convierten en una enfermedad física. Y desde ahí es que opera la bioneuroemoción, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Tiene otro ejemplo? Martín, mira, yo en cuanto a comportamientos he aprendido a no juzgar, ¿sí? Anteriormente de pronto yo juzgaba sin saber, sin conocer, y eso ya lo he modificado bastante. Obviamente que tengo mucho más por aprender, pero ponerme en el lugar de las otras personas, todo eso lo he incorporado en mi vida, y más con la gestión que yo hago, laboral y demás, y con el proceso de crianza de las niñas, entonces yo he aprendido bastante a no aprender a juzgar. He aprendido también a admirar los comportamientos de otras personas para yo incorporarlos. Entonces, si yo admiro algo positivo en otra persona, miro qué puede traerme bueno para mí y aprenderlo, ¿sí? Entonces, este ejercicio de indagación es importante para que uno empiece a mirar y observar muchas cosas. Por lo menos esta pregunta, ¿qué comportamientos observas que están en exceso en tu vida? Hay veces que de pronto uno mismo ni los ve. Entonces, es ahí donde uno tiene que empezar a mirar con su equipo, con su familia. Bueno, puedo tener muchos comportamientos que considero que están bien y pueda que no, y con eso puedo estar hasta causando pues daños o qué sé yo. Entonces, es muy chévere lo que estás diciendo para realmente uno poderlo aplicar. Sí, hay que aplicarlo a nivel práctico. Ya mismo hasta la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuve una situación de estrés, de incomodidad, de molestia? Y ahí van a empezar a salir un montón de cosas, ¿sí? Así como le dijo Orlando, simplemente esta persona me dijo esto, no me gustó, yo quería hacer o decir esto y hice algo diferente.
Entonces, todo lo que sea contradictorio a nivel conductual o a nivel de lenguaje está reflejando primero un juicio y segundo una incoherencia. Y todo eso crea sombra. En la medida en que yo me permita poner atención a eso es donde va a salir la fuerza para yo poder poner límites con amor y yo poder, por así decirlo, tener una visión más amplia, más allá de las polaridades y el juicio. ¿Alguien más? Pues a mí me parece, o sea, ahorita que estaba escuchando lo que estás diciendo de cuándo fue la última vez que algo te causó tensión o qué es eso que causa tensión repetitiva en tu vida, ¿sí? Y es eso como que de pronto cuando tú te niegas a hacer algo o cuando haces algo que no quieres hacer, ¿cierto? Y no eres capaz de pronto de decir no. Y creo que por ahí como que va como más la cosa de lo que dices de poner límites con amor, ¿no? De saber decir no, pues sin lastimar al otro, sin hacerlo con gritos, sin tener que llegar a eso y sin lastimarse uno mismo en la forma de enfermarse, porque es que se enferma uno cuando se tensiona. Eso es puro, o sea, crean dolores de cabeza, no sé, malestar estomacal, todo eso que se crea por no expresar correctamente las emociones. Sí, eso que estás diciendo tiene que ver, no sé si están viendo este slide, pero desde la bioneuroemoción, lo que se conoce como enfermedad, es un mecanismo de liberación del subconsciente de todo aquello que se ha reprimido. O sea, es decir, de todo aquello que está en la sombra. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué relación podemos ver de todo lo que está pasando hoy en día con relación a eso? A nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de trabajo, a nivel de la sociedad en general. Hola Martín, ¿me escuchas? Sí. Hola Martín, buenas noches para todos. Hay algo que quiero compartir y es que, pues, dos cosas. Uno es el tema de que cuando me niego a mirarme a mí misma, la vida me pone los espejos una y otra vez, ¿no? Y realmente algo dentro de mí dice sí, pero también identifico que mi ego no me deja ver qué. O sea, mi ego en palabras castizas me dice así, eso es pura mierda, usted no es así. Entonces es difícil trabajar eso, ¿sí? Porque mientras algo dentro de mí me dice sí, o sea, si hay algo que me molesta de X o Y persona, y por lo general son las más cercanas, ya sea en la familia, en el trabajo, o sea, son las personas que están más cercanas a uno mismo. Es difícil aceptarlo, ¿sí? Es ¿Sabes difícil por porque el qué? ego está ahí parado en su verdad, está parado en su arrogancia, entonces, o sea, y automáticamente me saca, ¿sí? Eso es uno. Y Permíteme dos, que desde que se me... Dime, tranquilo, Sí, dime. sí, permíteme que te interrumpa porque es que lo que trajiste es importantísimo para hacer una acotación aquí que va a ser de gran valor para todo el mundo. Eso que dijo Claudia es, digamos que la razón número uno para no avanzar y es que la mente protege su aprendizaje. O sea, es decir, nosotros operamos en modo supervivencia donde dice lo que yo ya sé y lo que ya funciona, no lo cambio, ¿sí? Como dicen por ahí, como dicen los políticos. Entonces, y los técnicos de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Mi manera de operar y de funcionar y de justificarme hasta el día de hoy funciona como funciona porque yo siempre tengo una recompensa, porque yo siempre tengo un premio, porque yo siempre tengo un beneficio. Y ese beneficio dentro de mi escala de valores... ¿Aló? ¿Escuchan ahí? ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Repito o me escucharon? Sí, Bueno, yo sí. repito por si no me escucharon. Les decía que la mente se autoprotege, el Sí, conocimiento mejor que, repítelo, por favor. el conocimiento que ya tiene, y así como dicen, como los técnicos y los políticos, la fórmula ganadora no se toca. Entonces, nuestra manera de funcionar, de operar y de justificarnos hasta el día de hoy funciona como funciona porque tiene un beneficio, porque tiene algo que obtiene, que es lo que se llama intención positiva. O sea, es decir, todo el mundo hace lo que hace y opera como opera en su vida porque está obteniendo
algo positivo, que a la larga es un valor, sea amor, sea reconocimiento, sea tranquilidad, todo aquello que creemos que carecemos es lo que estamos buscando allá afuera y por eso operamos de la manera que operamos. O sea, es decir, siempre estoy en función de un beneficio. Entonces, cuando Claudia decía, y es que yo no sé por qué me niego a verlo o por qué lo sigo haciendo, es porque en el fondo el punto ciego que no has visto es el beneficio que estás recibiendo. Entonces, cuando te encuentres en esa situación, tienes que preguntarte, ¿qué estoy ganando yo comportándome de esa manera? Y yo sé que al principio van a salir cosas para justificar de que no es así, pero en la medida en que tú puedas verlo de frente, sin excusas y sin justificaciones, te vas a dar cuenta de decir, ah, sí, pero a la larga es algo bueno. Es decir, tú puedes mostrarte y comportarte controladora con las personas de tu vida y que las amas, pero en el fondo estás tratando de buscar seguridad para ellos. Tratas de mostrarte siempre teniendo la razón y estar parada en una discusión siempre, pero en el fondo lo que estás buscando es tranquilidad y paz para tu relación o protección para las personas de tu vida. Entonces, tener la serenidad y la tranquilidad y la presencia, la conciencia de poder ver eso más allá de nuestras justificaciones es lo que nos permite trascenderlo. Y sí, muchas veces no es fácil verlo por uno mismo y por eso es que se necesita el otro. O sea, sin otro no hay aprendizaje, si no hay una persona que me muestre la experiencia para yo poderla vivir, incluso a veces otra persona que me muestre cómo yo me comporto, por eso es que existe el coaching, por eso es que existe la terapia, por eso es que existen los acompañantes, porque estoy tan ciego en mi posicionamiento de mis creencias que no puedo ver que me estoy comportando de esa manera. No sé si eso te ayuda un poquito, Claudia, antes de que, porque me pareció valioso mostrarlo todo porque hiciste un aporte excelente. Sí, sí, pues ahí lo estoy incorporando poco a poco, a la medida que me va dejando el ego. Pero sí, siempre pregúntate cuál es el beneficio que estoy recibiendo. Cuando no quiero aceptar, Martín, Sí, cuando no quiero y de aceptar, la pronto pregunta ahí, es, ¿qué beneficio? La pregunta es, ¿qué beneficio recibo cuando no quiero aceptar lo que no me gusta de los demás en mí? ¿Es así, más o exactamente. menos? Sí. Ok, ok. Gracias, muchas gracias. ¿Ibas a decir otra cosa que te interrumpí? no, Sí, yo te sí. iba a preguntar, Dale, Cris, y sí, yo no, Claudia, sigo pero después. es solamente en la explicación que te daba Martín, es como que las recompensas que tú ganas por esa postura, ¿sí? Sí. Y las recompensas que tú ganas. Entonces, ¿cuál es el miedo a qué es lo que teme perder si te muestras de otra manera o si actúas de otra manera? ¿Sí podría ser así, Martín? Correcto, sí. Es otra manera de expresarlo, pero es exactamente la misma idea. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿O Claudia, ibas a decir algo más? Sí, sí, respecto al tema que estabas tocando de que eh, poder expresar lo que siento, lo que quiero hacer o no quiero hacer, ¿sí? Sin faltar como a mis principios o sin ir en contra mía por estar llevándole la idea a los demás, pues yo lo vivencié ya hace como en octubre más o menos, encontré la raíz de mi rinitis porque era algo bien incómodo, ¿sí? Y el tema no me había dado cuenta hasta una mañana que me levanté con la rinitis alborotada, no paraba de estornudar y me di cuenta que siempre por no entrar en choque, por no haber o presenciar alguna incomodidad, siempre tendía a llevarle la idea a los demás, ¿sí? Y entonces eso qué hacía, que yo me enfermara con la rinitis y me volvía literalmente mierda. O sea, no podía ni parar de estornudar. Entonces me vine a dar cuenta de eso y pues empecé a cambiar y a girar eso, sí, bueno, si hay algo que no me gusta, lo digo, sí, porque tengo que callarme, ya sé que me enfermo, ya sé que me vuelvo nada, ya sé. Y entonces también ya pasé como al otro extremo. Entonces también me di cuenta que si lo decía, había algo dentro de mí que se alborotaba. Y después de haber hecho como un proceso que hice, me di cuenta que el temor mío era a desatar la ira que había dentro de mí.
y terminar haciéndole daño a la persona que estaba frente a mí, ¿sí? Entonces son como esos opuestos. Si me callo y si yo le llevo la idea a otra persona, me enfermo yo, ¿sí? Pero si lo hablo y si lo saco pues como salga, entonces termino haciéndole daño a otra persona. Entonces es algo que van a los dos extremos y que o sea, no he encontrado el punto intermedio en cómo manejarlo, ¿sí? Porque siento cuando hay algo que no me gusta, entonces de una vez automáticamente siento algo dentro de mí que se alborota. Entonces empiezo como a respirar, como a buscar espacios para calmar y pues estoy como en ese trance de cómo trabajar eso, ¿sí? Porque pues no se trata de que afectar mi salud, afectar mi cuerpo, porque ese sí que me habla de una y otra manera todos los días. Y tampoco se trata de afectar a la otra persona. Es como ese punto intermedio en que no he podido ubicarlo. Gracias porque ese segundo aporte que haces también es súper valiosísimo y es eso, como hemos estado tanto tiempo acostumbrados a operar de una sola manera, no va a suceder de golpe que vayamos a encontrar el equilibrio. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Me voy de un lado para el otro. Y ese otro cuando sale, como lo hemos retenido tanto tiempo, reprimido tanto tiempo y le tenemos incluso tanto miedo, porque incluso lo dijiste, tengo miedo de hacerle daño a otra persona. Y por eso incluso cuando ya no hay manera de gestionarlo, se libera tan violentamente, es encontrar el equilibrio, lo que tú estás haciendo y lo que estás descubriendo. Y es un trabajo por hacer, pero si ni siquiera nos movemos del primer punto, nunca vamos a poder llegar a ese punto de equilibrio. Pero tranquila que eso es parte del proceso normal. Digamos que te puede pasar las primeras 3, 4, 5 veces, donde por decir lo que dice, lo dices de una manera, por así decirlo, exagerada y tal vez hiriente, poniéndole una etiqueta a eso, pero va a llegar el punto donde vas a reconocer que también estás en un exceso y vas a irte al centro, donde seas capaz de decir lo que sientes y poner límites con amor, porque vas a estar desde la presencia de poder, lo que hablamos al principio, de ver la foto desde arriba y no pararte ni en un lado ni en el otro. Pero tranquila, eso hace parte del proceso, a todos nos pasa. Vale, Bien, vale, muchas gracias. siguiente. Este último reto, ya que estamos finalizando, me gustaría también verlo si a alguien se le quiere medir, y es cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer un aspecto que está en la sombra en nuestro ambiente familiar, social o cultural, eso realmente trae una liberación de energía que es totalmente sanadora y ganadora para nuestro ambiente. Entonces, me gustaría que si alguno de ustedes se arriesga, tomara este ejercicio, nos compartiera si alguna vez dentro de su sistema familiar o si lo quiere ver dentro de la sociedad que ha visto, ¿sí? ¿Qué aspecto o qué creencia ha visto que se encuentra aún en la sombra? ¿Sí? ¿Por qué cree que ha sido necesario ocultarlo? ¿Sí? ¿Y de qué forma puedes relacionarlo contigo mismo? Porque si no, no tendría nada que ver. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Por ejemplo, en mi caso yo puedo decir que en mi familia el tema de la sexualidad ha estado mucho tiempo en la sombra, ¿sí? ¿Por qué lo he evidenciado? Porque eso no se podía hablar en la casa, ese tema no se podía tocar, eso era algo pecaminoso, algo satánico, algo demoníaco, no se podía hablar, ¿sí? ¿Y cuál es la evidencia de que se ha habido ocultado? Hay un montón de hijos que han estado fuera de una relación normal, esa es evidencia de un comportamiento sombra, ¿sí? Un montón de relaciones extramaritales, un montón de infidelidad. Entonces ahí está el balance de lo que está mostrando la sombra, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver contigo mismo? Claro, yo de niño tenía lo mismo, le tenía miedo a la sexualidad por la misma idea que tenía, ¿sí? Entonces solamente cuando vine a estar de grande fue que pude tener una mejor relación con ese tema en mi vida. Entonces, más o menos un ejemplo así, a ver si alguien que lo pueda observar a su nivel familiar o a nivel de la sociedad y que lo pueda compartir, porque cuando empezamos a hacer conciencia de este tipo de cosas es que empieza a liberarse y a moverse la energía. Yo lo quiero hacer, Martín. O si hay otra persona que lo quiera hacer, pues también dejo el espacio. Hola, Sí. hola Martín. Hola Gina, ¿cómo te va? Todos bien. Eh,
Pues bueno, igual lo que hablas, pues a mí me toca bastante porque, mm, eh, bueno, se habla dentro de la bioneuroemoción, igual, bueno, las enfermedades son un regalo para venir a trabajar aspectos tuyos, ¿sí? Yo tengo una patología desde hace muchos años que, que no había querido aceptar, eh, a pesar de que pues ya llevaba muchos años con ella. Eh, Decidí aceptarlo ahora y el por qué de pronto toca con mi familia, porque pues yo en todo este tiempo pues también pude identificar que hay muchas cosas que vienen de programación de lo que tiene que ver con mis padres y como desde el vientre o desde antes de que yo naciera, ¿sí? Eh, entonces vienen como ciertas programaciones que están ahí y pues es muy sanador poder identificarlas para poder trabajarlas, poder trascender, porque eso es lo que viene a mostrarte la cierta patología que tú tengas. Y poder evidenciar muchas cosas y muchas de esas cosas vienen de, de, de tu familia, vienen de tu papá, de tu mamá, de pronto hasta de tus mismos abuelos y, y poder de pronto identificar todo eso, se hace que se puedan sanar muchísimas cosas y poder como perdonar toda esa parte para ti y en ellos pues también libera bastante. Sí, la verdad que sí. ¿Te gustaría contarnos un poquito más de tu caso? No, yo creo que ahí está bien. Ok, Pues, bien. Gracias, gracias por compartir. Porque es importante, muchas veces no sabemos qué impacto estamos generando en otros y muchas veces lo que a ti ya te pasó, simplemente con que otro lo escuche, se le puede evitar un largo proceso que tú hayas vivido. Pero gracias. Gracias, Gina. ¿Alguien más? Yo, Jainer, ¿llegó Aleja? Aleja, ¿llegó? ¿Alguien más? Bien, ¿Qué? ok. Si no hay nadie, ya vamos terminando aquí con un par de frases que me gustaría que se llevaran. Esta es del doctor David R. Hawkins, que dice: quienes han reconocido el contenido de su sombra no tienen ningún interés en la violencia, el odio y la culpa. Entonces, por eso la importancia de este proceso, porque es un proceso de trascendencia en la medida en que nosotros seamos capaces de reconocer y tratar con todo eso que tenemos reprimido hasta el día de hoy y aprendamos a gestionarlo para poder cazar poder y tener un equilibrio en nuestras vidas sin pararnos en ningún lado, cuando podamos tener un sistema de creencias lo suficientemente flexible que sea capaz de reconocer la diversidad en la unidad de donde estamos aquí experimentando esta experiencia de vida, valga la redundancia, vamos a tener esa fuerza para poder seguir adelante con la vida, ¿sí? Sin posicionarnos en ningún extremo. Entonces, esa es la invitación, ¿sí? Y esta, pues, que ya muchos conocerán de Jung, que es uno no se ilumina viendo figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Entonces, me gustaría, pues, ya para cerrar, los que quieran compartir, ¿qué se llevan de esta charla? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Hola Martín. ¿Sí? ¿Ivette? Sí, pues que de cierta manera pues yo escuchando todo y pues también llevando cosas a mi vida. Cuando reconozco mi sombra, también reconozco que algo que no me gusta fuera, que también o sea, yo lo tengo, me hace falta, pues también lo entiendo así. Es positivo, porque en el caso, por ejemplo, mío, a mí siempre me ha gustado o admiro muchas personas que son extrovertidas, alegres, me encanta. De hecho, tengo una pareja que es así, él es extrovertido, alegre y estar con esa persona pues me llena, pero también me doy cuenta que yo lo tengo en ciertos momentos. También me he dado cuenta que
pues que me he acostumbrado tanto, digamos, a mis maneras de ser, que son fuertes o que es de pronto callada, y darme la oportunidad que si hay una persona que me refleja lo que a mí me gusta, que está en mí también, es por poderme darme esa oportunidad de también de serlo, porque como se está reflejado en otras personas y que aparecen, porque la mayoría de amistades que tengo son de esa manera. Entonces yo digo, a mí me gusta, es porque eso tengo. Entonces para mí también es positivo verlo, porque antes lo veía, pero como yo no lo tenía, me sentía frustrada. O sea, yo creía que no lo tenía. Entonces me sentía frustración y de cierta manera me sentía que, pues que como que no iba a llegar a un nivel de ¿Y poder ser expresiva. ¿Y cuál crees que fue la clave que te funcionó para que pudieras conectar con eso que no habías visto de ti mismo? Reconocerla, verla, aceptarla. ¿Y crees que antes de eso de pronto tenías algún juicio en el pasado con relación a las personas divertidas? ¿Algo así? Sí, también. Eso. Porque si no lo estabas manifestando es porque existía una razón para que no estuviera ocurriendo. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, sí, claro. Pues, digamos en la casa, por ejemplo, expresar como espontaneidad, alegría o poder cometer errores, pero que no pasaba nada. Entonces, como que más al perfeccionismo o más hacia una persona que tiene que ser una persona buena o en reglas, o sí, como recta, en el sentido. Sí, eso pasaba, por ejemplo, en mi casa, de pronto que todo tenía que ser como bien, que marchara, que eran groserías, que nada de eso. Entonces, pues gracias también, gracias también a estos procesos, pues poco a poco yo he podido identificarlos y trabajarlos. Sí, a mí lo que escucho de tu comunicación es eso, como que venía de un sistema de creencias donde no podía equivocarse y donde había que ser perfecto, por así decirlo, y eso no daba espacio a la diversión, como que había un matrimonio irreconciliable entre lo que era resultados y diversión. Y de pronto al no Sí. tener esa inflexibilidad en esas creencias, te estabas privando de tener la diversión que ya tienes hoy en día y que la pudiste reconocer por medio de esta pareja. ¿Sí? Sí, sí, también. Sí, sí, exactamente, o sea, viene lo mismo. Entonces, bueno, cuando tú hablas de la sombra, pues yo al principio entendía que era especie como de algo negativo, ¿o no? ¿O es positivo también? Uh-huh. Todo lo que esté oculto, lo puedes llamar sombra. Todo lo que por alguna razón u otra esté oculto. Porque estás negando una parte de ti que puede estar accesible. Sí, ya. ¿Okay? ¿Alguien más que quiera Vale, compartir qué Martín, se lleva? gracias. Vale, Beatriz, por participar. Que quiera compartir, ya sea por el chat o un comentario, qué se lleva, qué le gustó, qué no le gustó, qué aprendió, de qué se dio cuenta. Martín, pues antes que cierre la reunión, quiero darte las gracias por el tema que nos trajiste hoy. Para mí es un tema de interés, es un tema valioso y es un tema para seguir trabajando. Y a través de esta reunión o este entrenamiento el día de hoy, pude darme cuenta de algunas sombras que no había reconocido en mi vida. Específicamente cuando tú nos comentaste tu sombra del tema de la sexualidad y tu historia frente al por qué en tu casa no se hablaba de sexualidad, me abriste una puerta para yo reconocer una sombra mía frente al dinero. Gracias. ¿Alguien más?
Sí, Martín, muchas gracias. Para mí fue muy valioso y la verdad que sí quedo muy inquieta y quisiera que me asesoraras con algún libro, literatura. Eso es un tema que siento que estoy cruda, teniendo en cuenta toda tu formación de hoy. Entonces yo quisiera Sí, leer acerca. bueno, de eso hay muchísimo. Puedes encontrar cualquier cantidad de videos en YouTube de Enrique Corbera o libros de Carl Gustav Jung, que son como los que más se han enfocado en Ah, estos pero me temas. los escribes acá en el, exacto, en el chat para yo Ok, déjame ver. buscarlos. Listo. Ahorita que te voy a dejar de Listo. compartir pantalla. Vale. Y te agradezco muchísimo y excelente, excelente la conferencia de hoy. Muchas gracias. Ok, gracias por participar. Están escribiendo en el chat, Maritza, Martín, muy valioso, escribió varias sombras en las cuales están, de pronto estoy viviendo, y Beth también te da las gracias. Ok, si no hay más comentarios, gracias a todos, gracias por el tiempo, gracias por participar y espero que cada uno se haya llevado algunas preguntas interesantes para que las sigan trabajando en adelante. Bueno, tenemos tarea. Gracias, Martín. Hay tarea por hacer, como diría un célebre personaje. A todos muchas gracias por estar presente esta noche. Gracias, Martín, un tema fascinante, muy profundo. Y sí, nos deja con esa inquietud de revisarnos a nosotros mismos y cuestionarnos nuestra sombra. Y hablando de sexualidad oculta, mañana nuestra invitada especial es Angie Mesa, entrenadora de sexualidad, para explorar también ese tema y ver cómo la pasión y el erotismo nos pueden empoderar, sobre todo en estos tiempos. Cayó de perlas uno con otro. Lo tenemos fríamente calculado. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a todos por estar presentes todas las noches, sintonizándonos. Muchas Bueno, gracias. Tienen este Gracias, espacio gracias. para Todos que se sintonizados, despidan. Cecitar. Los que no hablaron, para que Señor. hablen y se despidan. Gracias, Martín. Hermano, no es que estaba asimilando ese nuevo concepto porque realmente me pareció muy interesante. Yo lo llevo, no sé si la sombra lo pueda ver o me llega ahorita verlo como el subconsciente, ¿no? Atrás lo que no logro ver, pero al hacerlo consciente ubico ciertas actuaciones que me están frenando o por lo menos me hago consciente de ellas, ¿no? Así es, Cecitar, tal cual. Entonces, El nombre es lo de menos. muchas gracias, de verdad que sí, pero pues este de sombra me parece increíble y llevarlo a la conciencia, ¿no? Al darse cuenta, ¿no? El ejercicio siempre es como darme cuenta de lo que antes no me daba cuenta. O sea, incluso en estos últimos días he visto movimientos involuntarios de mi cuerpo. Entonces, eso yo no me he dado cuenta nunca. Hasta hace poco tiempo, aquí encerrado en estos días de aislamiento. Eso indica un nivel de aumento de conciencia. Pero ¿en qué parte del cuerpo? No nos vas a contar. Mañana. Mañana. Sin detalles, sin detalles. Ay, no. Sí, no, pero sí, muchas gracias, Martín, hermano, felicidades por esta ayuda tan grande que das al mundo. Muchas gracias y para todos buena noche. Muchas gracias, Martín, Gracias. por todo, pues, tu conocimiento. Bastante poderosa la información. Realmente hay mucho por trabajar. Gracias, feliz noche. Igualmente, Claudia, gracias por estar. Chao.
Bueno, Master, que descanses. Listo, igualmente. Gracias. Estamos ahí pendientes para el feedback entonces.